El primer punto del orden del día es la pregunta de la diputada del Grupo Parlamentario Podemos Asturias, doña Lucía Montejo Arnaiz, al consejero de Educación y Cultura sobre cómo y cuándo piensan solucionar el caso del adolescente sin transporte escolar de Panes. Para la escueta formulación de la pregunta tiene la palabra su autora. En la sustanciación no podrán invertirse, sumados todos los turnos, más de 10 minutos según el artículo 215 RJG. Buenas tardes. Doy la pregunta por formulada. El consejero tiene información también sobre un error en la formulación de la misma al respecto de la edad de la alumna afectada. Se trata de una niña de 3 años y no de un adolescente. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos, señorías. En todo caso, y a pesar de esa precisión que ha hecho la diputada Lucía Montejo respecto a la formulación inicial, en estos momentos no nos consta ninguna niña, en este caso, sin transporte escolar en Peñamellera Baja, esto es en Panes. Nosotros, recabando información a este respecto, pues sí nos constaba el caso de la familia de un alumno de secundaria que está escolarizado en el centro básica de Colombres, que mostró una disconformidad con su parada en el cruce Cimiano, que dista 480 metros de su domicilio y, por lo tanto, dentro del parámetro reglamentario. Y también nos consta el de una niña de la Comporta que solicitó una ayuda individualizada, pero que no tenía derecho a ella por estar la parada a 700 metros y sabe que el mínimo exigible para este caso son 1.500. En este caso concreto, el de esta niña, le puedo añadir que no se establece una parada en las proximidades de su domicilio porque, según manifestaciones del taxista que la lleva, la peligrosidad de la ubicación pues, significa asumir riesgos para la niña y para el propio transportista. Esto es lo que, en principio, como incidencias hemos averiguado o nos constan, pero, desde luego, una niña, un adolescente, una niña, como dice, sin transporte escolar en Panes, salvo que usted ahora me dé otros datos, pues no tenemos constancia de ello, señoría. Gracias. Bueno, en primer lugar, entonces, casi que le hago una pregunta y es ¿cómo puede ser que no tengan información? Porque, además de que esta familia, en el momento en el que yo me reuní con ellos, se habían dirigido ya en varias ocasiones telefónicamente tanto a la Consejería como al Consorcio de Transportes, con fecha 10 de mayo de 2018, y tengo además prueba, aunque no lo tengo aquí, lo tengo en el despacho, si quiere se lo puedo dar, tengo copia del registro de entrada. El propio alcalde dirigió tanto al consorcio como a su consejería una solicitud de rehabilitación de la parada de transporte escolar del barrio de La Comporta en Peñamellera Baja. Y en esta solicitud, precisamente, lo que hace es una descripción detallada de cuál es la casuística de una de las familias, al menos, que se encontraría en esta situación. Dice que desconoce el asunto, por lo tanto, voy a proceder casi que a explicárselo porque, desde la consejería se pusieron en contacto conmigo para solicitar información sobre este asunto y yo, se la di de buen grado y le traslado aquí lo mismo que trasladé al personal de su gabinete que se interesó por el asunto. Y es que es una cuestión más que razonable que, independientemente de lo que diga la normativa, esos 1.500 metros del decreto, hay que tener en cuenta las condiciones en las que hay que recorrer esos 1.500 metros y también la edad del alumnado. Entonces, le voy a explicar cuál es la situación porque, como digo, me parece que es a todas luces razonable y que necesita de una solución, visto que este curso está próximo a su finalización, al menos de cara al curso que viene. Como le digo, se trata de una alumna de 3 años que para poder ir al colegio tiene que acceder a la parada más próxima, como usted ha dicho, tal y como establece la normativa. ¿Dónde está el problema? En que a esta alumna no se le concede el transporte, puesto que su vivienda está a 920 metros aproximadamente de la parada más cercana. De estos 920 metros, 570 metros los tiene que recorrer por la Nacional 621 y 350 por una pista municipal de difícil acceso, incluso para un coche. Me gustaría enseñarle una imagen
sobre el punto donde podría parar el taxi, y la tengo aquí casi de casualidad, pero bueno, casi como justificación a las alusiones que hace el propio consorcio de transportes, en este caso a través del taxista, y es que dice que no hay sitio para parar. Efectivamente, se trata de una carretera sin arcén, que no tenía dónde parar, pero es que desde hace ya bastante tiempo, al lado de la propia casa de la familia, hay un apartadero donde entran 3 coches. Este apartadero, su habilitación, lo asumió la propia familia precisamente para facilitar la parada del taxi. Yo he estado allí, lo he visto, creo que la foto además no da fe de ello, porque en este espacio le puedo asegurar que estaba aparcado mi coche y el todoterreno del padre y todavía sobraba sitio, con lo cual hay sitio de sobra para que el taxi pueda realizar la parada, para coger a la niña en condiciones de seguridad. Esta situación que le estoy explicando, como digo, se puso en conocimiento de la consejería telefónicamente y también a través de varios emails que he podido ver con mis propios ojos y no se les ha dado ningún tipo de solución. Lo curioso es que no es la única persona, la única familia que está en estas circunstancias, porque si bien a día de hoy es una niña la que carece de transporte, hay otra situación a escasos metros de esta casa, de otra familia, que no es que el niño necesite transporte, porque en este caso, al verse en la situación de que no podían llevar a su hijo en su coche particular al colegio, lo que han hecho es mandar al niño a vivir a casa de los abuelos. Entonces, este otro caso creo que no le consta a la consejería, pero se lo digo también porque me gustaría que la consejería se planteara si realmente considera razonable que para poder llevar a tu hijo o a tu hija en unas condiciones mínimas de seguridad lo tengas que mandar a vivir a casa de tus padres o de los padres de tu compañera o compañero. Para nosotros, desde luego, es una situación que no es la solución. Y se lo comento porque, como digo, es un caso que no consta en la consejería, pero por lo menos a través de nuestro grupo parlamentario me gustaría que constara, porque nos parece una de estas cuestiones que tienen muy fácil solución y que son las que dificultan enormemente que las familias se puedan establecer en las zonas rurales asturianas. Hemos hablado en esta comisión muchas veces acerca de la normativa del transporte escolar. Se establece una normativa que está muy bien para centros urbanos, para cascos urbanos, como es eso de los 1.500 metros, pero se deja de lado, digamos, las especificidades que tienen que afrontar la mayoría de los centros rurales y del alumnado del mundo rural. Ese más de medio kilómetro que tiene que recorrer esta familia, aparte de no tener arcén esta carretera, le diré que tiene una ladera justo al lado de la línea que delimita la vía, y no hay espacio físico para que camine una persona adulta. Le estoy hablando de una carretera nacional que está a 90 kilómetros por hora, la velocidad máxima permitida en algunos de esos puntos, y que al ser una niña de 3 años, para poder llevarla a pie, tiene que ir cogida de la mano. Esto significa que van ocupando tanto el padre o la madre como la niña el carril con vehículos pasando a 90 kilómetros por hora en una carretera que es estrecha, que si se cruzan 2 coches enfrente no hay sitio, uno enfrente del otro, para pasar. La situación a día de hoy es que a esta niña, efectivamente, haciendo malabares, turnándose y perdiendo la disposición, digamos, del vehículo del padre, están consiguiendo llevarla hasta el colegio, pero es que para poder llevarla al colegio por el acceso para vehículos, tienen que hacerlo a través de una pista por la que solo sube el todoterreno del padre. El coche de la madre. El coche de la madre, por ejemplo, es un vehículo que no puede subir por ahí al no tener tracción. La pregunta es si realmente es necesario verse obligado a tener un todoterreno para poder vivir en Panes. Le digo, es una situación más que razonable. Este curso, pues ya evidentemente está finalizado, pero nos gustaría que tomaran en consideración el solucionar esta situación de cara al próximo curso, porque además es una situación que por la edad de esta alumna y del otro que le he mencionado se va a prolongar durante muchos años todavía en el tiempo. Sí, presidente. 2 cosas, señoría. Si ciertamente le pedimos información sobre esta pregunta, era por lo indeterminada de la misma en su formulación. Hablaba literalmente de la adolescente sin transporte en Panes. Y como no nos constaba
realmente ninguna adolescente en Panes y Transporte. No sabíamos si iba al Colegio Público Jovellanos de Panes o iba al CEP de Colombes, en el caso que fuera así. Por eso le pedimos información, que nosotros no solemos molestar a nadie, únicamente con poder responder con más eficacia y buscar la información. Puestos a buscar la información, pues encontramos eso que le he manifestado y que usted ha descrito pormenorizadamente. Claro, si un alumno vive a menos de 900 metros o 900, no tiene stricto sensu derecho a transporte escolar. No obstante, nuestra normativa de transporte última modificada sí que contempla excepcionalidades que además estamos aplicando en cantidad de sitios de Asturias. Son esas aquellas en las que, a pesar de una menor distancia, digamos, la carretera sin arcén, pues es un evidente peligro para cualquier transeúnte y mucho más quizás para un alumno y su acompañante. Por lo tanto, sí tienen cabida esas excepcionalidades y en este caso que usted describe y que nos ocupa, lo único que lamento quizás no haberlo conocido antes, pero bueno, pues tomamos nota y de cara al próximo curso, este vence mañana, pasado mañana, pues buscaremos la solución idónea. Porque si, como usted dice, el taxi tiene peligro para parar en ese lugar que pretende y tiene otro lugar donde lo puede hacer sin peligro, no habría razón entendible para no acceder a ello. Por lo tanto, de ambos casos tomamos nota y si la situación se mantiene para el próximo curso, esperemos que en septiembre